El anhelo universal de escuchar a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te puede hablar? No de forma simbólica, no como una idea bonita, sino realmente que Él te diga algo directo, personal, profundo. Algo que solo tú necesitas oír. En ese momento, tal vez esa pregunta nació en ti en medio de un problema que parecía no tener salida. O quizá fue cuando perdiste a alguien y el silencio se volvió insoportable. A veces surge después de cometer un error, cuando el alma grita, «Dios, dime qué hago ahora». Otras veces es en el silencio de la noche, cuando todo está en calma, pero el corazón no encuentra paz. Ese deseo de escuchar a Dios no es una emoción pasajera. Es algo que está impreso en lo más profundo del ser humano. Es como si nuestra alma supiera que hay alguien más grande, más sabio, más bueno, y anhelara escucharlo. No es casualidad que millones de personas en todo el mundo, con culturas, lenguas y religiones distintas, coincidan en algo. Quieren oír a Dios. Y lo buscan en templos, en montañas, en la naturaleza, en libros, en el silencio, en todas partes. ¿Pero por qué? Porque fuimos creados para tener una relación con Él. No fuimos diseñados para vivir sin su voz. Ese anhelo que sientes no es una ilusión, es una invitación. Es la forma en la que Dios toca la puerta de tu corazón y te dice, «Estoy aquí, quiero hablar contigo. ¿Estás dispuesto a escucharme?» Y aquí viene algo importante. Dios no guarda silencio con los que tienen el oído dispuesto. Pero no hablará por encima del ruido de tus distracciones, ni competirá con las voces de tus temores. Él espera que hagas espacio, que prestes atención, que digas como el joven Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que sí, tú también has sentido ese anhelo, no lo ignores. No es debilidad, no es desesperación, es Dios llamándote. Y ese es el primer paso para comenzar a escuchar su voz. Reconocer que ese deseo no viene de ti, viene de Él. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Empieza por reconocer que Él ya está llamando, y si Él llama, es porque tiene algo que decirte. Dios sí habla, y siempre lo ha hecho. ¿Alguna vez te has sentido frustrado pensando que Dios está en silencio? Tal vez lo has buscado en oración, con lágrimas, con preguntas, con dudas, pero no has sentido que Él responda. Y esa sensación puede ser devastadora, especialmente cuando más necesitas dirección o consuelo. Pero aquí va una verdad que puede cambiarlo todo. Dios sí habla, y siempre lo ha hecho. Desde el principio de la historia humana, Dios ha sido un Dios que se comunica. No es un ser distante, frío o indiferente. Al contrario, Él creó al ser humano para relacionarse, para conversar, para caminar juntos. En el Edén, Adán y Eva no solo vivían en un paraíso físico, sino que compartían diálogo directo con Dios. Su voz era cotidiana, familiar, cercana. Y cuando el pecado entró en la humanidad y esa relación se fracturó, Dios no guardó silencio. Habló con Noé, con Abraham, con Moisés, con profetas, jueces y reyes. Usó visiones, sueños, señales, incluso animales. Su voz seguía resonando. Una de las historias más poderosas es la del joven Samuel. Era un niño que servía en el templo, pero no conocía aún la voz de Dios. Sin embargo, Dios lo llamó de noche, en lo secreto, y fue tan clara su voz que Samuel pensó que era un humano quien lo llamaba. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que la voz de Dios no es algo místico ni reservado para unos pocos. Es accesible, reconocible, pero necesita un corazón dispuesto. Ahora, bien, Dios no solo habló en el pasado. Hebreos 1:1-2 dice que en tiempos antiguos Dios habló muchas veces y de muchas maneras,
pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Jesús es la palabra viva. Cada enseñanza, cada acto de amor, cada confrontación con la verdad, es Dios hablando directamente al corazón de la humanidad. Entonces, ¿por qué hay tantos que no escuchan? Porque hemos llenado nuestros oídos de otras voces. Opiniones, redes sociales, noticias, emociones, miedo, todo eso compite con la voz de Dios. Y Él, aunque poderoso, no gritará por encima del caos. Él susurra en lo íntimo. La pregunta no es si Dios sigue hablando. La verdadera pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Porque si detenemos el ruido, si afinamos el oído, si abrimos la Biblia con un corazón humilde, si buscamos su presencia con sinceridad, Dios hablará. Y no solo te hablará, te guiará, te corregirá, te afirmará y te recordará que no estás solo. ¿Quieres escuchar su voz? Empieza por creer que Él aún habla y abre tu corazón para oírle. ¿Qué significa realmente escuchar la voz de Dios? Cuando alguien dice, Dios me habló, lo primero que muchos imaginan es una voz fuerte, retumbante, parecida a la que escuchamos en películas bíblicas, como un trueno desde el cielo. Pero ¿y si te dijera que, en la mayoría de los casos, escuchar la voz de Dios no tiene nada que ver con oír con los oídos? Así es, escuchar a Dios va mucho más allá del sonido. Dios, siendo espíritu, habla al espíritu, no al oído físico. Claro, en algunos momentos especiales, como ocurrió con Moisés o Pablo, Él usó una voz audible, pero esa no es la norma, es la excepción. La mayoría de las veces, Dios habla en lo profundo del corazón. ¿Y cómo se siente eso? A veces es como una convicción tan clara que no puedes ignorarla. Estás a punto de tomar una decisión y una certeza interna, firme pero suave, te dice, no es por ahí. O quizás estás luchando con algo y, al abrir la Biblia, un versículo parece brincar de la página directo a tu alma, como si hubiera sido escrito solo para ti. Eso es Dios hablando. Otras veces, su voz llega como una paz que no tiene sentido, humano. Todo a tu alrededor está en caos, y aún así, sientes tranquilidad. ¿Por qué? Porque su voz trae consuelo. También puede manifestarse como una advertencia en tu conciencia, una incomodidad que te alerta cuando vas por un camino equivocado. Y en momentos de corrección, su voz no hiere, sino que sana, enseña y transforma. Escuchar a Dios no es una experiencia mágica ni mística reservada para espirituales. Es una conversación continua entre un padre y su hijo. Es discernir lo que Él está comunicando, aunque no sea con palabras literales. Es abrir el corazón, estar atentos y ser sensibles a su guía. En un mundo lleno de voces que gritan, la cultura, el ego, el miedo, las opiniones, la voz de Dios es diferente. No compite, no manipula, no presiona. Pero cuando la reconoces, es inconfundible, y aquí está lo hermoso. Él quiere que aprendas a escucharle, no para controlarte, sino para guiarte hacia vida, paz, propósito y verdad. Escuchar a Dios es caminar con Él, es vivir conectado a su voluntad. Es la forma en la que tu alma encuentra dirección y seguridad. ¿Quieres escuchar su voz? Empieza por entender que no necesitas tus oídos, necesitas un corazón dispuesto. La relación, no, la religión es el punto de partida. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces, hay algo que necesitas entender desde el principio. No se trata de religión, se trata de relación. Esta es una de las confusiones más comunes. Muchos piensan que, si asisten a una iglesia, repiten ciertas oraciones, hacen buenas obras, o siguen una serie de reglas estrictas, entonces Dios los escuchará. Y ellos podrán escucharlo a Él.
Pero eso no es lo que Dios busca. Dios no quiere rituales vacíos. No está impresionado por fórmulas, rutinas o apariencias externas. Él quiere tu corazón. Quiere una relación auténtica contigo, donde haya amor, confianza, entrega y conversación. Así como un padre quiere hablar con su hijo, así Dios quiere hablar contigo. Desde el inicio de la humanidad, ese ha sido su deseo: caminar con nosotros, hablarnos, guiarnos. Pero el pecado rompió esa relación, y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar el vínculo. Jesús no vino a fundar una religión, vino a reconciliarnos con el Padre. Y aquí está la clave: la voz de Dios es clara solo para los que son sus hijos. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». ¿Ves? No todos escuchan su voz, solo los que le pertenecen, los que caminan con Él. Entonces, si quieres escuchar a Dios de verdad, no empieces por hacer más cosas. Empieza por conocer a Jesús. Entrégale tu vida, arrepiéntete, invítalo a ser el Señor y Salvador de tu alma. Solo entonces podrás entrar en una relación verdadera con el Padre. Y desde esa relación nace todo lo demás: discernimiento, dirección, consuelo, corrección, propósito. La religión te puede enseñar de Dios, pero solo la relación con Jesús te permite escucharlo personalmente. No se trata de cuántas veces oras, ni de cuántas veces vas a la iglesia. Se trata de si tu corazón le pertenece realmente a Él. ¿Lo conoces? ¿Caminas con Él? ¿Le has rendido tu vida? Porque cuando la relación es real, su voz se vuelve clara. La palabra escrita, el canal más seguro de su voz. ¿Quieres escuchar a Dios con claridad, sin confusión, sin ambigüedades? Entonces abre tu Biblia, porque no hay canal más seguro, más confiable y más directo para oír su voz que la Escritura. Vivimos en una época donde muchas voces dicen: Dios me dijo, o sentí en mi corazón que esto venía de Dios. Pero aquí está el gran peligro: no todo lo que suena espiritual viene del cielo. ¿Cómo lo discernimos? ¿Cómo sabemos si realmente es Dios hablando o simplemente nuestras emociones, deseos o incluso el enemigo disfrazado? La respuesta está en este principio fundamental. La voz de Dios nunca se contradice con su palabra escrita. Nunca. Lo que Él ha dicho en la Biblia es la base, el filtro, la autoridad suprema. Y si quieres afinar tu oído espiritual, el entrenamiento comienza en las páginas de la Escritura. La Biblia no es un libro común. Es viva y eficaz. Hebreos 4:12. No solo informa, transforma. Cuando la lees con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo toma esas palabras y las dirige directo a lo más profundo de tu alma. No importa cuántas veces hayas leído un pasaje, si tu corazón está abierto, Dios puede usar ese mismo texto para hablarte de maneras nuevas. Muchas personas quieren revelaciones espectaculares, sueños celestiales o palabras proféticas, pero ignoran el recurso más poderoso que ya tienen en sus manos: la palabra de Dios. Si no estamos dispuestos a escucharle a través de lo que ya ha dicho, ¿por qué esperamos que nos hable de otras formas? Leer la Biblia no es solo una disciplina espiritual, es un diálogo con Dios. Él ya ha hablado. Ahora te toca a ti escuchar. Lee, medita, obedece. Haz preguntas, espera respuestas. Permite que cada versículo moldee tu forma de pensar, tus decisiones, tus emociones, y verás cómo, poco a poco, la voz de Dios comenzará a sonar más clara en tu interior. ¿Quieres aprender a reconocer su voz? Empieza por su palabra, porque el que conoce las Escrituras conocerá también al Dios que las inspiró. La oración, un diálogo,
no un monólogo. Cuando hablamos de oración, muchas veces pensamos en ella como una especie de monólogo, tú hablando y Dios escuchando en silencio. Oramos pidiendo, suplicando, clamando, pero parece que no hay respuesta. Esa sensación puede desanimar a cualquiera, porque la oración no debería sentirse como una comunicación unilateral. La verdad es que la oración es un diálogo, una conversación real y viva entre tú y Dios. No es solo hablar, sino también escuchar. Y escuchar es algo que a menudo olvidamos cuando oramos. Por eso, a pesar de nuestras palabras, puede parecer que Dios está callado. Para que la oración sea efectiva, debe haber espacio para ambos. Tú hablas y Dios responde. Por eso, aprender a escuchar en la oración es fundamental para poder oír la voz de Dios. Sin embargo, ese escuchar no siempre es una voz audible o un mensaje claro e inmediato. Muchas veces, la voz de Dios en la oración se manifiesta como un susurro en el corazón, una paz inexplicable que llena el alma, una idea que surge con claridad o una convicción profunda que cambia tu perspectiva. Jesús es nuestro mejor ejemplo. En el huerto de Getsemaní, Él oró fervientemente, pero también se rindió a la voluntad del Padre, mostrando que la oración es entrega y escucha. No es solo presentar peticiones, sino también esperar pacientemente la dirección de Dios. Para realmente escuchar a Dios, necesitamos aprender a hacer silencio en medio de nuestra oración. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de expectación y apertura para recibir su voz. Muchas veces, ese silencio es el puente donde Dios habla más claramente. Entonces, si quieres entrenar tu oído espiritual, comienza por transformar tu oración en un verdadero diálogo. Habla con Dios, abre tu corazón, pero también detente y escucha. Así, la oración se vuelve no solo un acto de fe, sino una experiencia de encuentro donde la voz de Dios puede resonar en tu vida. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Empieza por hacer de la oración un diálogo, no un monólogo. El silencio interior. Aprender a callar para escuchar. En un mundo saturado de ruido, distracciones y mensajes constantes, aprender a escuchar la voz de Dios puede parecer una misión imposible. Nuestra mente está llena de pensamientos, preocupaciones, opiniones y ruidos externos que nos impiden percibir lo que Dios quiere decirnos. Por eso, el silencio interior se convierte en una herramienta fundamental para quien desea oír a Dios de verdad. Pero, ¿qué es realmente el silencio interior? No se trata solo de la ausencia de sonidos externos. Es algo mucho más profundo. Es un estado de calma y apertura en el alma, donde dejamos de lado el bullicio mental, las ansiedades y los juicios para hacer espacio a Dios. Es aprender a callar, no solo con los labios, sino con el corazón y la mente, para hacer un lugar donde su voz pueda resonar. Este silencio no es fácil de alcanzar, requiere disciplina, intencionalidad y muchas veces hasta valentía, porque nos confronta con nosotros mismos y con lo que hay dentro de nuestro corazón. En ese silencio, el alma se encuentra cara a cara con Dios, y es ahí donde su voz puede ser escuchada con claridad y poder. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios habla en el silencio. Recuerda a Elías en el monte Horeb. Después de una tormenta fuerte y ruidos de viento, terremoto y fuego, Dios no estaba en ninguno de esos grandes acontecimientos. Dios se manifestó en un susurro apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Ese es el poder del silencio. En medio del ruido, Dios elige lo pequeño, lo suave, para revelarse. Para cultivar ese silencio interior, es necesario apartar momentos del día para estar a solas con Dios, sin prisas, sin pantallas, sin ruidos, ni interrupciones.
Es un entrenamiento del corazón para aprender a escuchar su voz. Puede ser en la mañana, en la noche o en cualquier instante en que tu alma necesite reposo y renovación. Sin ese silencio, nuestra alma no puede afinarse para distinguir la voz de Dios entre las muchas voces que nos rodean y que nos hablan al mismo tiempo. Es en ese silencio donde comienza la verdadera escucha, el encuentro profundo con el Padre. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Empieza por callar, por silenciar tu interior y estar dispuesto a escuchar su susurro. Obedecer lo que ya sabes, la llave para recibir más. ¿Alguna vez has sentido que Dios quiere hablarte con claridad, pero en realidad no logras entender lo que te dice? Puede ser que estés pidiendo nuevas señales, nuevas instrucciones, sin haber puesto en práctica lo que ya conoces. Aquí está una gran verdad espiritual. Obedecer lo que ya sabes es la llave para recibir más de Dios. Dios no habla para entretenernos o simplemente para darnos información sin propósito. Él quiere guiarnos, dirigirnos hacia una vida plena y transformada. Pero esta guía no es para los que solo escuchan y acumulan palabras, sino para aquellos que deciden actuar, que responden con un sí sincero a lo que Dios ya ha dicho. Cuando obedecemos, nuestro oído espiritual se afina. Es como cuando aprendemos a tocar un instrumento. La práctica constante nos permite escuchar matices que antes pasaban desapercibidos. De la misma manera, la obediencia abre nuestra sensibilidad para captar mejor la voz de Dios. Muchas veces pedimos señales nuevas o direcciones frescas porque no queremos actuar en lo que ya entendemos. Queremos esperar una confirmación más grande o una experiencia más espectacular. Pero el primer paso para escuchar más claramente a Dios es responder fielmente a lo que ya sabemos. Esa obediencia genera un ambiente espiritual donde Dios se siente honrado y puede revelarnos más. La Biblia nos muestra este principio repetidamente. Por ejemplo, Samuel escuchó la voz de Dios porque estaba dispuesto a obedecerle, y cuando David obedeció, recibió la fuerza para enfrentar gigantes. La obediencia abre puertas y desbloquea bendiciones, pero también entrena nuestro espíritu para una comunicación más profunda con Dios. Por eso, si quieres escuchar la voz de Dios con mayor claridad, empieza por hacer lo que Él ya te ha revelado. Da el paso que temes, cumple la palabra que has recibido, y verás cómo la voz de Dios se vuelve más clara, más fuerte y más frecuente en tu vida. La llave para una relación vibrante con Dios no está en buscar señales nuevas sin fin, sino en ser fiel en lo poco. Cuando obedecemos lo que ya sabemos, estamos diciendo a Dios, estoy listo para recibir más. Discernir entre la voz de Dios y otras voces. Escuchar la voz de Dios es un anhelo profundo en el corazón de muchos, pero enfrentamos un gran desafío que puede confundirnos. ¿Cómo distinguir realmente la voz de Dios entre tantas otras que suenan dentro de nosotros? No toda voz interior proviene del Señor. Existen voces muy poderosas que intentan engañarnos y alejarnos del camino correcto. Entre ellas están nuestros propios deseos egoístas, emociones intensas, que a veces distorsionan la realidad, temores que paralizan y, por supuesto, la voz del enemigo, que es experto en sembrar dudas y mentiras. Este es el motivo por el que discernir es tan crucial para quien busca una verdadera comunicación con Dios. No podemos simplemente aceptar todo lo que sentimos o pensamos como si fuera palabra de Dios. Debemos evaluar cuidadosamente la fuente y el contenido de esas voces internas. La voz de Dios siempre está en completa armonía con su palabra, la Biblia. Si alguna idea, consejo o convicción que experimentamos contradice las Escrituras, entonces podemos estar seguros de que no proviene de Dios.
Él no es un Dios confuso o contradictorio. Al contrario, su palabra es firme, clara y eterna. Por eso, el conocimiento bíblico es fundamental para entrenar nuestro oído espiritual y evitar caer en engaños. Además, la voz de Dios trae paz profunda y duradera, incluso cuando la dirección que nos da implica sacrificio o decisiones difíciles. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es un sello distintivo de su comunicación. Por el contrario, voces que generan ansiedad, confusión extrema o miedo paralizante generalmente no son de Dios. Otra característica de la voz de Dios es que siempre edifica y corrige con amor. Él nunca busca destruir nuestra confianza o humillarnos. Su corrección es para nuestro crecimiento y restauración. Una voz que solo condena, culpa o humilla no es la voz de Dios. También debemos estar atentos a que la voz de Dios exalta y glorifica a Jesucristo. Cualquier voz que nos aleje de Cristo, que nos lleve a la soberbia, al egoísmo o al pecado, no puede ser divina. Dios desea que crezcamos en humildad, amor y santidad. Discernir entre estas voces no es un don inmediato que se recibe sin esfuerzo. Es un proceso que se desarrolla con el tiempo, fruto de una relación diaria y constante con Dios, de estudiar su palabra, de orar y buscar su presencia con sinceridad. Cuanto más caminamos con Él, más clara se vuelve su voz y más fácil es reconocerla en medio del ruido. Por eso, si estás en ese camino, no te desanimes ni te rindas. El discernimiento se aprende con práctica y, sobre todo, con humildad. Dios quiere hablarte y ayudarte a distinguir su voz para que puedas caminar seguro y firme en su voluntad. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aprende a discernir, porque no todas las voces que escuchas son de Él. Solo así podrás seguir la voz que realmente transforma tu vida. Una vida guiada por su voz. Fruto y propósito eterno. Escuchar la voz de Dios no es un fin en sí mismo, ni un logro espiritual que simplemente se alcanza para quedar en ese punto. Más bien, escuchar a Dios es el comienzo de una vida profundamente transformada. Una vida que se vive con propósito, dirección y plenitud. Cuando aprendemos a oír su voz, todo cambia. No solo nuestras decisiones cotidianas, sino también nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestro carácter y el sentido último que le damos a la existencia. Una vida guiada por la voz de Dios es una vida en la que ya no caminamos a ciegas, ni dependemos de nuestra propia sabiduría limitada. Es una vida donde el Señor mismo se convierte en nuestra brújula, nuestro consejero, nuestro sostén. Él nos dirige por caminos de justicia, nos consuela en los momentos de dolor y nos fortalece cuando sentimos que no podemos más. La voz de Dios nos alinea con su plan eterno, un plan que supera las circunstancias y nos lleva hacia un destino lleno de esperanza y victoria. Además, vivir escuchando la voz de Dios significa producir fruto, no un fruto cualquiera, sino el fruto que refleja su carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no solo embellecen nuestra vida interior, sino que también transforman nuestras relaciones con los demás. Cuando actuamos bajo su guía, dejamos de ser protagonistas de nuestra historia y permitimos que Él sea el autor de nuestra vida. Lo maravilloso es que esta vida guiada no es una utopía reservada para pocos, sino una realidad accesible para todos los que se abren al llamado de Dios. No importa el pasado, ni las heridas, ni las dudas. Dios está dispuesto a hablar hoy, a transformar y renovar. Su voz es vida, y vivir escuchándola es experimentar la vida en su máxima expresión. Por eso, la pregunta final para ti que escuchas esto es: ¿estás dispuesto a seguir esa voz, a permitir que te guíe y transforme?
¿Quieres dejar que Dios dirija cada paso tuyo? Escuchar la voz de Dios no es un acto pasivo, es una decisión diaria, un compromiso constante. Pero es, sin duda, la vida más plena, más significativa y más bella que puedes tener. Si quieres escuchar la voz de Dios, comienza hoy mismo a caminar en obediencia, a buscar su presencia y a dejar que su palabra sea la luz que guíe tu camino. Así experimentarás el fruto y propósito eterno que solo Él puede dar. Dios no está en silencio, aunque a veces parezca que el mundo está lleno de ruido, distracciones y confusión. La verdad es que Dios quiere hablar contigo hoy, aquí y ahora. Él no gritará por encima del bullicio de la vida, ni impondrá su voz de forma imponente. Su manera de comunicarse es suave, constante y llena de amor, pero hay algo esencial. Él solo te hablará si estás dispuesto a escuchar, si buscas su presencia con sinceridad, con un corazón abierto y humilde. No necesitas ser perfecto para que Dios te hable. No se requiere un título especial, ni un lugar determinado, ni una experiencia espectacular. Lo único que se necesita es disposición para rendirte a su voluntad, para dejar a un lado tus propios planes y para caminar día a día con Él, incluso cuando no entiendes el camino completo. Dios valora esa actitud, esa entrega sincera y ese deseo genuino de conocerle y seguirle. Si quieres escuchar la voz de Dios, el primer paso es abrir tu corazón. Permite que Él entre, que te transforme desde dentro. Muchas veces, las paredes que levantamos en nuestra mente o nuestro pasado nos impiden oírle claramente. Pero cuando decides dejar caer esas barreras, cuando confiesas tus dudas y miedos, algo nuevo sucede. Empiezas a captar su voz, esa voz que calma, que anima y que guía. También es fundamental abrir la Biblia, porque ahí está la voz escrita de Dios. La palabra es viva, poderosa y relevante para cada situación que enfrentas. A través de ella, el Espíritu Santo habla directamente a tu alma, iluminando tu camino y confirmando su voluntad. No ignores este canal maravilloso. Haz de la lectura y meditación bíblica un hábito diario. Finalmente, abre tus oídos espirituales para escuchar más allá de lo audible. La voz de Dios puede venir en forma de convicción, paz interior, consejo sabio o una urgencia amorosa en tu corazón. Aprende a reconocerla, cultívala y no la ignores. ¿Estás listo para dar ese primer paso? ¿Quieres escuchar la voz de Dios y dejar que transforme tu vida? No hay mejor momento que hoy. Empieza por aquí. Empieza ahora. Abre tu corazón. Abre tu Biblia y abre tus oídos. Dios te está esperando para hablarte, guiarte y amarte como solo Él sabe hacerlo.